No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, además de disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y para empezar la segunda hora de nuestro programa del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es el general Claudio Peguero Castillo, no vamos a decir el cargo actual, claro, que es mucha más relevancia, ¿verdad? Él es asesor en materia de ciberseguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. General, buenos días y una vez más bienvenido a No se diga más. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. General, desde que lo nombraron, desde que lo designaron en esta nueva posición, yo no había tenido oportunidad de hablar con usted y me daba vueltas en la cabeza lo que me imagino que a muchos otros le ocurrirá, que ¿por qué ciberseguridad en relaciones exteriores? Mira, una de las características principales del Internet, ¿no?, del ciberespacio, es que no existen fronteras, no tenemos las fronteras tradicionales, y justamente eso ha sido siempre uno de nuestros retos en la parte de ciberdelito. Aquí hay dos grandes aspectos en lo que tiene que ver con la política exterior en el ciberespacio, que es un poco como se llamaría el tema. Y es que tú tienes, por el lado de la investigación de ciberdelito, cualquier caso que tú vayas a investigar, probablemente en el 90-95% de los casos hay al menos un elemento de potencial de evidencia que no está en nuestra jurisdicción. Si nos ponemos a ver, todos los usuarios dominicanos utilizamos plataformas que están en otros países, casi siempre en Estados Unidos, ya sea de correo, de redes sociales, de muchísimas otras cosas. Entonces, en un momento determinado tú te vas a encontrar con el caso de que tú necesitas una dirección IP, un registro de algo, un correo o algo que está fuera. Para eso tú necesitas unos acuerdos internacionales. Entonces nosotros ya venimos desde hace unos años trabajando en ese. Esto no es nuevo, pero se viene un poco, digamos, acuñando el término y poniendo en las relaciones exteriores por lo siguiente. República Dominicana, por ejemplo, desde 2013 es parte del convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Y pues ya eso tiene unas implicaciones de corte internacional. La ejecución es responsabilidad del Ministerio Público. O sea, eso es un instrumento de justicia penal. En este momento estamos discutiendo un nuevo instrumento a nivel de Naciones Unidas que es también de justicia penal, que es para ciberdelito. Y por el otro lado se vienen discutiendo a nivel de ONU, OEA, la parte de ciberseguridad, que ya es mucho más política. Ya ahí se habla de las normas de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio y demás. Entonces, todo eso tiene un componente de política exterior. Y es importante que quienes llevan la política exterior tengan visibilidad de ese tema, porque una decisión o una posición en un tema te puede impactar a otro. Entonces, no podemos ver el tema ciber como un tema, un silo, un tema cerrado en sí mismo, sino que en este caso el canciller, que es quien tiene delegada la jefatura de la política exterior por parte del jefe de Estado, pues tiene que tener esa habilidad. Entonces, esa visibilidad, perdón. Entonces, ya viene una tendencia ahí alrededor de 18, 19 estados que tienen unidades dedicadas de ciberdiplomacia en sus cancillerías, y de esos me parece que 15 ya tienen la figura del ciberembajador. República Dominicana sería el segundo en el hemisferio. Solo Estados Unidos tiene uno. Wow. Canadá, por ejemplo, tiene una unidad dedicada de ciberdiplomacia, pero no tiene la figura del embajador, y el resto pues están trabajando para hacerlo, pero aún no se han hecho. El resto, la gran mayoría, están en Europa. Pero es un poco, la tendencia va hacia allá, en que como los foros en los que se está discutiendo esto son los foros diplomáticos, ¿no?, de multilaterales, de Naciones Unidas, OEA y otros grupos regionales, pues se hace necesario que se involucren las cancillerías. Y a nivel país, ¿cómo estamos nosotros en esto de ciberseguridad? ¿Qué tan protegidos están nuestras instituciones? Mira, nosotros estamos muy bien. Siempre hay oportunidad de mejora, pero yo creo que nosotros venimos dando pasos firmes en ese tema. Vamos por nuestra segunda versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Ya tenemos, aparte del CERT nacional, tenemos CERT sectoriales como el CERT financiero, por ejemplo, que está en el Banco Central. Y a nivel de lo que tiene que ver con estrategia y reglamentación, pues hemos venido avanzando. A nivel de las mediciones, cada año crecemos en las mediciones que hacen los organismos internacionales en el tema de ciberseguridad. Entonces, obviamente es una amenaza creciente. Y cada día hay amenazas nuevas, hay modalidades nuevas, y tenemos que estar constantemente en esa carrera de ir mejorando. Y pues nada, seguimos trabajando en eso de seguirlo mejorando. ¿Y cuentan con herramientas suficientes ustedes para hacer ese trabajo? Porque vemos quejas de muchas ocasiones de instituciones que los hackers penetran, incluso sacan de operación a instituciones del gobierno. Hace un tiempo ocurrió con la Autoridad Portuaria Dominicana, me parece, y ha ocurrido con otras instituciones. Mira, siempre hay oportunidad de mejora en esos temas, y de alguna manera nunca los presupuestos que tú tienes para hacerlos son suficientes, porque siempre te va a demandar más, y evidentemente que en la medida que se van sofisticando los ataques, pues tú necesitas muchas veces herramientas más sofisticadas para detectarlos. Sin embargo, hay un componente importante, y pretendemos ahora atacarlo mucho más desde la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y es que tú puedes tener todas las medidas más sofisticadas, todas las herramientas. Tú puedes tener el fuerte Knox en términos de ciberseguridad en una institución o en una empresa, y si la persona que tiene las llaves del reino, ¿no?, la persona que tiene las credenciales de acceso, las entrega en un ataque de phishing, por ejemplo, pues no te sirvió de nada toda esa inversión millonaria que existe. Entonces, es un poco concienciar a las personas a todos los niveles, no solo en las instituciones y en las empresas, evidentemente priorizando a aquellas personas que tienen credenciales que dan acceso a un sistema, porque esos ataques, por ejemplo, de ransomware, el vector de ataque es un correo electrónico. Entonces, si tú abres el correo electrónico y le das el clic y abres esa puerta, pues probablemente habrán herramientas que no te puedan detectar a tiempo esa infección. Entonces, si nos ponemos a ver a nivel de las víctimas de ciberdelito, todos, el 90%, 98% de los casos son de fraudes, hablo de estafas y fraudes, son mediante alguna técnica de ingeniería social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos falta? Educar a la gente en sentido general. O sea, además de las campañas que hemos estado haciendo a nivel de educación formal, además de boletines que se publiquen en los portales del Centro Nacional de Ciberseguridad o de los bancos o de algunas empresas, eso no es suficiente, porque si la persona que está siendo víctima es una persona que no tiene esa exposición a la tecnología habitual y no se informa usualmente, y posiblemente consume más medios tradicionales que medios electrónicos, yo he insistido mucho en que hace falta que se hagan campañas de radio, televisión, prensa escrita y demás para poder llegarle a esa población, y por eso me gusta mucho tener este tipo de oportunidades, porque este mensaje pues le va llegando a las personas que escuchan medios como este, para irse un poco dando cuenta de cuáles son esas modalidades. Muchas veces tú ves que diariamente te llegan 3, 4, 5, 10 víctimas del mismo tipo delictivo que no lo sabían. Entonces, en la medida en la que uno va divulgando que esas son las modalidades que están ocurriendo, pues hoy, ya en el momento en el que tú recibes el mensaje del WhatsApp de tu contacto que te dice, mira, tengo un problema, necesito que me mandes un código que te va a llegar por SMS, o estoy en tal lugar y necesito 5,000 pesos, ya tú automáticamente vas a decir, un momento, puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Qué yo hago? Déjame llamarlo, déjame hacer una llamada de voz para escuchar su voz y ver si realmente esa persona tiene un problema. En el caso de la persona que te dice que tiene una emergencia y que necesita. Pero es un poco eso, que nos detengamos un poquito a pensar, porque tendemos a actuar muy rápidamente sin pensar. General, le tengo una pregunta brillante. Hay que ver. Sí. Él mismo se subió la vara. Vamos a ver, desarrolla, bachiller. Imagínate. Desarrolla, bachiller. Si no lo hace uno. Eso está bien. General, antes de enviar a la pausa, me gustaría saber, y yendo ya, volviendo al tema de los países.
¿cuál es el interés de los ciberdelincuentes, en términos generales, en un país como República Dominicana? Porque uno pudiera pensar en términos de ciberseguridad internacional, el tema de la ciberdiplomacia de la que usted hablaba, que bueno, es lógico que algún hacker quiera entrar a alguna institución en Irán, en Estados Unidos, en China, pero República Dominicana. No me lo responda todavía, vamos a una breve pausa. Pero la pregunta, ¿dónde está la superpregunta? La brillante. La brillante. General, la motivación. General, dígaselo. La motivación. No fue brillante. Sí. Amigos, ya volvemos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Seguimos acompañados del general Claudio Peguero, asesor en asuntos de ciberseguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de la pausa, general, le hablaba de que cómo República Dominicana pudiera ser cómo es que puede ser ¿cómo se le dice a esto? Un objetivo. Un objetivo como país tan pequeño en esta región para ese tipo de hackers que probablemente le interesen más las grandes potencias. Mira, lo primero es que la principal motivación es por lo general económica. Y en ese sentido, pues tú vas a pescar víctimas a donde puedas. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de los ataques de phishing, pues evidentemente el ataque de phishing ataca directamente a tu cuenta de banco, ¿no? Son estafas económicas. Si nos vamos a los ataques de ransomware, que hablamos ahorita de instituciones y de empresas, es una motivación económica, porque lo que hacen es atacarte y decirte, bueno, te encripté toda tu data, para devolvértela me tienes que pagar N. Y hablamos de cifras a veces. Hubo unos recientemente que la cifra que estaban pidiendo eran $7 millones. O sea, wow. No estamos hablando de poco dinero. Y luego tú tienes la motivación política, porque muchas veces algunos de estos grupos de hackers son patrocinados por algunos estados, y pues ya ahí tendrá que ver con varios temas, pero muchas veces vemos que hay una cierta polarización en el panorama internacional, donde vemos algunos estados que tienen posiciones hacia un lado, otros estados que tienen posiciones hacia otro, y a veces lo que hacen los que están del lado contrario a los aliados de un país es atacar entonces a esos aliados, no necesariamente directamente a la cabeza, sino que atacan a los aliados. Entonces, muchas veces pasa eso también con el tema de las motivaciones de corte político. General, en el caso de las personas, o sea, que son víctimas de phishing, sabemos que hay que realizar una campaña de concientización, de advertencia, pero después que uno cae en la trampa, ¿hay capacidad de respuesta en nuestro país para apoyar a esas personas? Mira, sí, porque se hacen las investigaciones y ahí volvemos a caer en el ámbito de la cooperación internacional. Ahí va a depender, por lo general, aunque el atacante esté en el territorio nacional, utiliza herramientas y plataformas que están fuera de aquí, y la investigación te requiere entonces de cooperación internacional, y eso lo dificulta porque hace que tome un poquito más de tiempo de que si estuviésemos aquí, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra legislación nacional tenemos todas las herramientas que necesitamos para accesar a esa evidencia, pero eso no sucede cuando está fuera de aquí. Podemos tener la suerte de que sea de un estado con el que ya tenemos algún, por ejemplo, que sea un estado parte del Convenio de Budapest, y eso aunque toma tiempo, nos lo facilita, pero si no lo es, entonces nos lo complica muchísimo, porque el único camino que queda es el de comisión rogatoria, que es el método tradicional, y eso es un proceso que se eterniza, y la evidencia digital es volátil. Entonces, muchas veces se puede recuperar, otras veces no. Muchas veces hay un tema de política del banco, porque a veces depende de la manera en la que se comprometió la información, pudiera el banco responder o no. Ahí entra una serie de juegos, pero ya eso tiene que ver con la política específica que pueda tener un banco en el caso de los ataques de phishing. Pero como te digo, la respuesta es que yo creo que no solo en los casos de phishing, sino en todos los casos. En algunos casos vamos a tener respuestas positivas,
Dentro de esas, unas serán más rápidas, otras serán menos rápidas, y en otros casos, pues no lograremos obtener esa evidencia. General, desde la perspectiva de defensa nacional, podemos ver que la ciberseguridad es primordial. Sin embargo, desde la perspectiva de cooperación internacional, ¿qué tan importante es la ciberseguridad para la República Dominicana? Mira, como te decía ahorita al principio, yo creo que es vital porque no es un tema que podemos considerarlo como únicamente nacional, o sea, es un tema que trasciende las fronteras y necesariamente tú tienes que tener en el tema de ciberseguridad y en todos sus, elementos complementarios. Nosotros tenemos dentro de nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, hay planes complementarios de ciberdelincuencia, de ciberdefensa, de ciberinteligencia, de ciberdiplomacia, de todo un poco ese ámbito, digamos, tradicional del mundo físico que ahora tenemos que llevarlo al mundo del ciberespacio, y que al llevarlo al mundo del ciberespacio, pues necesariamente tenemos que tener unas herramientas de cooperación internacional adecuadas, y tenemos que tener unas buenas, además de la herramienta como tal, tú tienes que tener una buena relación a nivel internacional para poder facilitar esas cosas, y de ahí viene un poco la necesidad de esa ciberdiplomacia que yo decía. Y en ese sentido, ¿cuáles son esos países con los que más estamos cooperando? Yo sé que Estonia es uno de los países que más está avanzado en ese tema de ciberseguridad, pero ¿qué otros estamos cooperando? Tú sabes que Estonia es un poco a la ciberseguridad lo que Israel fue en su momento a la seguridad. O sea, son países que han surgido, se han hecho fuertes por la necesidad histórica de haberse visto atacados fuertamente. Están rodeados de enemigos. Y Estonia fue el primer estado que sufrió un ciberataque que los sacó por completo. Ellos tienen un nivel de dependencia importante de la tecnología. O sea, todas sus transacciones son digitales, a través del internet y digitales. Y bueno, eso los forzó a hacerse fuertes en eso. Y efectivamente, Estonia ha sido un aliado importante. Los Estados Unidos, Canadá son aliados importantes nuestros en eso. España, el Reino Unido. Y en general, todos los países de la Unión Europea y del Consejo de Europa, el Consejo de Europa abarca los de la Unión Europea también, son 46 estados más los de América Latina, pues también tenemos colaboración importante con Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, y es un tema que, como te digo, más allá de la experiencia en cooperación, digamos que tenemos tres grandes elementos de cooperación. Tenemos la cooperación en términos de creación de capacidades, que por lo general recibimos o de los organismos o de los países más grandes, y ahí entra el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, donde somos beneficiarios de una serie de proyectos de creación de capacidades. Por ejemplo, nosotros abrimos el año pasado el Centro de Cibercapacidades de América Latina y del Caribe, que es un proyecto de la Unión Europea que se llama EU Cybernet, que crea ese centro aquí en asociación con el Indotel y el Ministerio de la Presidencia, en el edificio Indotel de la zona colonial, para convertirse en un centro de creación de capacidades para toda América Latina y Caribe. Entonces, eso es parte de esa cooperación que nosotros recibimos. Somos beneficiarios de, por ejemplo, un proyecto del Consejo de Europa que se llama Acción Global contra el Ciberdelito desde 2016, en el que hemos ya capacitado a un poco más de 700 jueces, fiscales y policías en ciberdelitos. Importantes. Y hemos llegado ya al nivel de incorporar en la currícula de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela Nacional del Ministerio Público esos materiales para que formen parte de la formación básica, y ahora estamos en el proceso de hacer lo mismo en las escuelas de la policía para que tengamos un elemento básico en todos. Ya tenemos fiscales, al menos dos fiscales, 2 jueces y creo que 3 policías del DICAT que ya son instructores del proyecto para ir a otros países a dar instrucción. O sea que vamos evolucionando en ese aspecto. Luego tú tienes la cooperación en términos de intercambio de evidencias y demás, de investigaciones.
y ahí pues nuestra experiencia ha sido más con esos países que son signatarios del convenio de Budapest, y previamente sí habíamos tenido, por ejemplo, con Colombia antes de ellos ser parte del convenio, incluso antes de nosotros ser parte del convenio, hemos tenido experiencia de intercambio con Colombia, España. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestra ley 5307 nos da la flexibilidad de colaborar sin la necesidad de un convenio internacional. Entonces eso nos ha dado mucha flexibilidad. Y luego el tercer aspecto es la cooperación ya en términos diplomáticos en todos estos foros en los que ahora estamos en el proceso de discutir en paralelo el tema de ciberseguridad por un lado y el tema de colaboración en ciberdelitos, de cooperación internacional en ciberdelitos. Pues también muchos de estos estados son aliados y tenemos una colaboración estrecha en ese ámbito. ¿Cuál sería, general, el proceso que debe recorrer una persona o una institución que está siendo atacada y está teniendo ese tema de ciberseguridad? Mira, lo primero es notificarlo al Centro Nacional de Ciberseguridad, y los que no tengan la información, pues en el portal del centro, el cncs.gov.do, están, además de los boletines que pueden consultar periódicamente sobre cuáles son esas amenazas, pues también están los mecanismos de notificación. Y aunque la comunidad atendida del Centro Nacional de Ciberseguridad son esencialmente la infraestructura crítica nacional, que puede estar en manos del Estado, en manos privadas, y ahí hablamos, por ejemplo, de la red de telecomunicaciones, de la red de electricidad, etcétera, transporte, y las instituciones del Estado, digamos más del gobierno, más relevantes. También el centro está presto a orientar y a prestar asistencia a cualquier persona privada que sea víctima de un ataque. O sea que y ahí en el portal está toda la información. Y el proceso que corre la denuncia, ¿cómo es? Por ejemplo, la persona denuncia, pero ok, el centro de ciberseguridad toma la denuncia, pero a lo interno, ¿cómo va? De ahí pasa, por ejemplo, a ustedes, en caso de que venga el ataque desde otro país, para ustedes solicitar a esos países que le emanen la información. Mira, lo primero es hacer la distinción de que la denuncia es cuando hay un delito, cuando se tipifica un delito. Puede ser que en un ciberataque se configure o no un delito. Y lo que hacemos, el Centro Nacional de Ciberseguridad tiene, hay una mesa, digamos, hay un comité técnico del Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad en el que está Procuraduría, Policía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estamos todos los actores sentados. Entonces, si el Centro Nacional de Ciberseguridad recibe una notificación de un ataque, en el momento en el que reciben esa notificación, que puede ser de la víctima o puede ser de parte de la red de CERTS o de CECIRS a nivel global, de las que somos parte, si ven que hay un elemento de delito, se configura un delito, entonces notifican al DICAT y a la Procuraduría para que se ocupen ya, y ahí es donde ya se formalizaría una denuncia y demás. De lo contrario, pues simplemente se maneja como notificaciones y alertas, y si hay un elemento que requiere de alguna gestión internacional, pues se notifica entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores. Amigos, estamos conversando con el general Claudio Peguero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos de ciberseguridad, en No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7. Ya volvemos. No se diga más, recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través del 809-542-1017, nuestra línea telefónica, y por supuesto el WhatsApp también. Continuamos la conversación con el general Claudio Peguero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de ciberseguridad. Y me pregunto, general, ¿cómo está la República Dominicana en esta materia a la hora de enfrentar los retos para continuar avanzando en el tema? Sabemos que, como bien usted nos ha contado en esta conversación, hay avances para lograr acuerdos con otros países. Pero aparte de esto, ¿cuáles retos presenta la República Dominicana a la hora de hablar de ciberseguridad? Mira, nosotros, para responder a la primera parte de tu pregunta, estamos muy bien posicionados, tanto, como decía ahorita, en los índices, en las mediciones que se hacen en los índices de ciberseguridad, como también a nivel regional e incluso a nivel global,
República Dominicana, desde que iniciamos en este camino con la parte de ciberdelitos en 2004, digamos que 2005 ya comenzamos a tener exposición internacional y hemos logrado un liderazgo importante, especialmente en la región, pero como te decía, también a nivel global. Y eso, pues, se traduce en más y mejores apoyos por parte de otros estados y otros organismos. Entonces eso hace que estemos, digamos, cada vez mejor preparados. Siempre hay retos y yo creo que hay los dos mayores retos que tiene no solo la República Dominicana, yo pienso que es un tema global, quizá con algunas honrosas excepciones, y es que a nivel de recursos tú vas a necesitar siempre más y mejores recursos tecnológicos y eso pues tiene una implicación presupuestaria, pero también recursos humanos y eso tiene otra implicación presupuestaria. En este momento a nivel global hay un déficit importante de profesionales de ciberseguridad y a pesar de que nosotros vamos dando los pasos, ya se han creado carreras aquí, ingenierías en ciberseguridad, tenemos por lo menos en INTEC y en la Universidad del Caribe, me parece que Pucamaima andaba también haciendo un programa de ciberseguridad, hay maestrías de ciberseguridad también en INTEC y en Unicaribe, y nosotros vamos formando profesionales también en el ITLA, por ejemplo, hay programas importantes de ciberseguridad. En el Instituto Tecnológico de San Luis me comentó el director que va a incorporar también temas de ciberseguridad. Infotep tiene muchas capacitaciones de ciberseguridad. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nosotros sí tenemos el potencial de formar recursos, pero viene luego el tema salarial. Para adquirir un recurso ya formado, tienes que pagar un salario que sea competitivo con el sector privado. O tú formas el recurso y en el momento en que formaste el recurso, que ya se vuelve atractivo para el sector privado, lamentablemente nosotros todavía no estamos en condiciones de competir con el sector privado, especialmente, por ejemplo, el sector financiero. Entonces, es un reto constante y lo que nos queda de momento es seguir en ese proceso de formación de recursos constante para poder tener recursos, digamos, de donde suplir esa vacante que se me puede producir. Yo creo que esos son los principales retos que nosotros tenemos. Un tema que fue muy popular y que trata de lo que tiene que ver con la diplomacia, y es que, por ejemplo, una aplicación llamada TikTok, que actualmente es prácticamente la aplicación más utilizada, y que fue prohibida en la Cámara de Representantes el uso de ellos, y desde los Estados Unidos se ha enviado en múltiples ocasiones la información de que todo lo que se hace ahí puede ser utilizado por contraespionaje de China, y se acusa de eso. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Cómo van esas discusiones? ¿Y qué tanto pudiera afectar al usuario final el uso de aplicaciones como esta, que son tan divertidas, pero uno no sabe el trasfondo que hay en ellas? Yo de hecho no sé si ya el Ministerio de Trabajo lo incorporó como profesión o oficio, ¿no? El tema del TikTok, porque hay gente que se dedica únicamente a eso. Oye, tu tema favorito. A las redes sociales. Hay gente que vive de eso también. Sí, claro que sí. Cobra. Por eso te digo que no sé si ya el Ministerio de Trabajo lo oficializó. Le gusta el trabajo y cobra, le pagan por eso. Mira, yo no lo sé a ciencia cierta, pero ciertamente yo te puedo decir que hay estados que tienen prácticas muy restrictivas en cuanto a las plataformas y las herramientas que se pueden utilizar en tu territorio. Y, por ejemplo, tú te vas a estados como el caso de China y tienes prohibido el uso de WhatsApp, tienes prohibido el uso de Facebook. Y tú tienes que, por ejemplo, para chatear, tú tienes que obligatoriamente usar WeChat, que es una herramienta que ellos tienen equivalente. Y abiertamente admiten que la monitorean. Entonces, yo no me consta a ciencia cierta, pero tampoco me sorprendería que sea el caso con plataformas como TikTok, porque ellos, de nuevo, ellos, digamos que tienen una cultura estatal de absoluto control de lo que hacen o dicen sus ciudadanos. Entonces,
como te digo, si lo hacen con una herramienta, pues no veo que les impide hacerla con otra. Yo he visto las advertencias que han hecho los Estados Unidos a sus ciudadanos y que hay ahora una tendencia hacia la prohibición de ese tipo de herramientas, pero eso en parte es uno de los elementos que yo decía ahorita de esa discusión en los foros multilaterales del comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Y parte de esa división que se da de líneas de pensamiento tiene que ver justamente con el respeto a los derechos humanos. Y siendo ese uno de ellos el tema de la libertad de expresión. Entonces, por ahí andan ahora el tema de esas discusiones, de cómo hacemos que de alguna manera se garanticen esos derechos que tienen los ciudadanos a expresarse libremente. Esos ataques de ciberseguridad, ¿de dónde son más frecuentes? ¿De aquí, desde el país o de otros lugares del mundo? ¿De dónde son? Mira, hay de todo un poco y va variando. Muchos de los grupos que se dedican a este tipo de cosas están radicados en Europa del Este. Rumanía, por ejemplo. Hay muchos grupos de Rumanía, en Rusia, sí, sobre todo, y supongo que también es un tema de volumen, ¿no? O sea, es un país muy grande que tiene pues mucha gente con un nivel avanzado de conocimiento de tecnología y pues lamentablemente como lo que puede ser usado para el bien puede ser usado para el mal, pues tú tienes muchas personas en Rusia, en Ucrania, en todos esos países hay muchas personas que se dedican a eso. Entonces tú ves que vienen muchos ataques, lo cual no significa que es algo que es atribuible al Estado, es simplemente son personas que pueden estar ahí y tú me puedes decir que mañana viene un grupo de 20 personas de cualquier otro lugar y se radican en la República Dominicana y comienzan a hacer ataques desde la República Dominicana, pues tú vas a ver que hay un incremento de los ataques que salen de la República Dominicana, lo cual no quiere decir que es la República Dominicana que los está haciendo. Pero hay dominicanos que se dedican a eso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay de todo en todas partes. ¿Han sometido a algunos? ¿Qué han hecho con ellos? Sí, claro, se han sometido aquí, tanto nacionales como extranjeros, cuando se constituye un delito. Yo correcto, decía ahorita que tiene que estar tipificado correcto, en la ley de ciberdelito para que pueda existir un procesamiento judicial. General, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Mira, el papel, digamos que está, de nuevo, lo que puede ser usado para el bien puede ser usado para el mal, claro, porque la inteligencia artificial tanto está ayudando a mejorar la detección de los ataques, mejorar las herramientas, pero también está ayudando por el otro lado a crear herramientas, porque el usuario depende de lo que tú le pidas, claro, ¿no? Y lo que tú lo pongas a hacer. Entonces, ahí hay una dualidad en eso, ¿verdad? De que te facilita y cada vez tú tienes personas con menos conocimientos que tienen acceso entonces a poder o accesar a una herramienta que ya está creada o incluso a crear herramientas con ayuda de inteligencia artificial. El tema de la Deep Web, ¿qué tan utilizada es en el país y si los organismos monitorean las conversaciones y transacciones que se dan en esa web que tanto se está utilizando para los crímenes? Mira, eso no es simple porque por sus características pues no se te hace tan fácil el tener la visibilidad de lo que está pasando. Sí hay personas que tenemos dedicadas a monitorear actividades puntuales dentro de la Deep Web o de la Dark Web, perdón. Y, por ejemplo, en el tema de pornografía infantil, pues hay equipos que pues se dedican a investigar redes que se dedican a este tipo de actividades y eso incluye pues búsquedas y monitoreos en lugares que están en Dark Web. Pero no es algo que tenemos todavía herramientas que nos permitan tener visibilidad de todo lo que está sucediendo ahí, porque de hecho está diseñada para eso. Para eso, exacto. Esa es la naturaleza propia
Eso es así. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con más en No se diga más. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. General, un poco más ligera esta pregunta que las anteriores. ¿Es divertido para los jóvenes que estén interesados en el tema digital, en el tema de internet, en estos temas? ¿Es divertido estudiar para prepararse en esto de la ciberseguridad? ¿O es más divertido trabajar, por ejemplo, para la creación de videojuegos, por decir algo? ¿O es el mismo mundo en el que se tienen que desarrollar para después ir especializándose? ¿Cómo funciona esto para los jóvenes que puedan estar interesados en una materia como esta? La pregunta es ligera, pero es igual de brillante que la de ahorita, ¿no? Ah, Yo pienso que el tema de sí se ve que son amigos. Que el tema de la diversión va a depender de la valoración individual que haga cada quien de qué le resulta divertido o no. Yo te diría que más que pensar que le resulta más divertido, porque de nuevo, quizás a ti te puede resultar algo más divertido y a Odette menos y viceversa, y así sucesivamente. Coincidimos en mucho, Odette y yo. Sin embargo, yo creo que la pregunta que hay que hacerse, o que tendría yo que hacerse es, ¿qué es a la larga más productivo, no? Porque tú puedes divertirte mientras vas sentando las bases para un futuro que te permita entonces un ingreso importante. Entonces, en este momento hay mayor demanda por profesionales de ciberseguridad que por desarrolladores de videojuegos. Entonces, yo pienso que por ahí anda la cosa y eso se dice mucho que es la profesión del futuro. Yo digo que es la profesión del presente, porque en este momento tenemos una demanda importante y esa demanda es a nivel global. O sea, que hay muchísimas oportunidades, no solamente en el mercado nacional, sino que en el mercado internacional tú tienes muchísimas oportunidades. ¿Y qué habilidades básicas debe tener un joven que quiera dedicarse a esto? Tiene que ser bueno en matemáticas, tiene que ser más o menos un perfil. Tú tienes que tener dos cosas, pienso yo: curiosidad y disposición. Lo que más tú necesitas para aprender algo es la disposición de aprender. Yo no creo mucho en en que hay personas que son buenos para las matemáticas o que son malos para las matemáticas, porque yo tenía un profesor que decía que la matemática entra por la punta del lápiz, ¿no? que es a base de tú practicar y de tú hacer que lo aprendes. Entonces yo creo que lo más importante es eso, es tener esa curiosidad y esa disposición de aprender, porque incluso no solamente hay un camino, no solamente hay digamos, una especialización dentro de todo este mundo. Tú puedes tener la parte técnica, ¿verdad?, de detección, reporte de amenaza, donde tú necesitas un conocimiento técnico importante, donde tú vayas quizás a desarrollar herramientas y demás, sino que hay muchos otros aspectos del tema y ya hemos visto que hay aspectos legales, hay un campo importante en todo este tema para los abogados, hay un aspecto diplomático, hay un campo importante para los diplomáticos en todo esto. O sea que no es solamente para técnicos, no es solamente para personas tecnológicas, aunque es evidentemente el área que mayor demanda tiene, porque todas las organizaciones, grandes o pequeñas, necesitan protegerse. Algunos organizaciones y empresas podrán tener sus propios equipos de ciberseguridad, sus propios centros de monitoreo de seguridad o SOCs. Otros tendrán que tercerizarlo, y esa es otra oportunidad también que existe en el mercado. O sea, hay oportunidades para empresas que puedan ofrecer ese servicio de monitoreo de amenazas y de SOC y demás para empresas pequeñas y medianas que no tengan la capacidad económica de tener dentro de su estructura unidades como esa. General, la verdad es que hemos avanzado mucho en ciberseguridad. Estaba leyendo que de 2022 a 2023 hemos avanzado un 71%, algunas 30 posiciones a nivel de ciberseguridad. O sea que realmente es importantísima la labor que se está haciendo. Sin embargo, yo siento que no va de la mano con los avances que estamos haciendo en materia tecnológica, porque a nivel de región, muchos de los países que están liderando
liderando esto tienen que un ministerio de tecnología, y nosotros estamos trabajando nuestra agenda digital en un viceministerio. No sé si le estamos dando la importancia que conlleva el desarrollo de las tecnologías. Mira, yo pienso que sí. Me consta que para el presidente de la República ese es un tema importante. Y él recientemente estableció un gabinete de innovación para trabajar todos esos temas. Pero tiene un problema ese gabinete, que el director es también director de la óptica, entonces es difícil. Y candidato a alcalde. Eso no tiene por qué ser un problema. Yo no lo veo eso como un problema. Pero lo importante de esto, Odette, es que se le está dando la importancia y es un tema que va creciendo. Y yo pienso que en los próximos meses vamos a ver avances importantes a nivel tanto del trabajo como de la estructura de eso. Yo pienso y estoy de acuerdo contigo, yo pienso que eso va a ir creciendo. Lo que pasa es que a veces tenemos que sentar las bases para poder construir cosas sobre bases sólidas, ¿no? Quizá dar un salto a crear, por ejemplo, un ministerio TIC, que efectivamente existe en muchísimos países. Y yo pienso que pronto nosotros podríamos también tener uno. Pienso que la tendencia va en ese camino. ¿Y esa existencia de un gabinete de innovación está alineado con una estrategia nacional, por ejemplo, de ciberseguridad? Claro, está alineado con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, porque el tema de esto es que la ciberseguridad es transversal a todo eso y el presidente y el gobierno están conscientes de eso, de que en la medida que nosotros cerramos esa brecha digital, a medida que nosotros ponemos a disposición de los ciudadanos herramientas como la de burocracia cero, por ejemplo, eso amplía la plataforma de ataque, entonces necesita tener debajo. Y nosotros por eso tenemos en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad está la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información y Comunicación, y es parte del comité técnico, y nosotros estamos todos en la misma mesa y tenemos visibilidad de lo que está pasando, justamente para poder, digamos, dar o recomendaciones o respuestas a ese tipo de amenazas que van a ir creciendo. ¿Cómo tener un experto en ciberseguridad sin pedirle que nos dé algunos tips para el dominicano de a pie que nos está escuchando para que tome ciertas medidas de prevención? Mira, yo creo que la principal medida es dudar. O sea, nosotros los dominicanos somos extremadamente confiados y tenemos como ese deseo de ayudar, por un lado. Y por el otro lado tenemos esa es la parte positiva, ¿no? Y la parte negativa es que queremos saber y queremos hacer ver que sabemos, ¿no? Entonces tú le preguntas a un dominicano y te responde A, B, C, D y claro. te responde lo que tú no le preguntaste porque él tiene que demostrarte que sabe. Sí. Entonces ahí viene el problema de la ingeniería social. O sea, esas son las cualidades que explota la ingeniería social y en la que te sacan más información de la que tú debiste haber dado en primer lugar. Entonces, la recomendación es esa, es que ante cualquier llamada, SMS, WhatsApp, correo electrónico, lo pongamos en duda. Si tú estás viendo que te dicen, que te sacaste la lotería de yo no sé quién de Sudáfrica, o que te sacaste el premio, que te sacaste un iPhone 18, que lo estaban rifando una de las prestadoras telefónicas de aquí, pero tú ni siquiera eres cliente de esa prestadora. Diferentes mecanismos de la delincuencia. Claro. Sí, yo tengo un amigo que dice que si jugándola es difícil sacarse la lotería, imagínate sin jugarla. Sí. Entonces, viejo, tú no me puedes decir que tú te ganaste la lotería si tú ni siquiera la jugaste, o sea, y la gente dice que bueno, por si acaso. Por si acaso. Entonces, ahí caen en el gancho, en ese por si acaso, y en el, como te digo, y en el concurso de la marca X de caldo de pollo, de no sé cuánto, o la apretadora telefónica o en X, te dicen que tú te sacaste el teléfono, que tú te sacaste el premio. Entonces, automáticamente descártelo, diga no, porque yo ni siquiera compro esa marca, yo ni siquiera soy cliente de esa empresa. ¿Cómo pude yo haberme lo sacado? No me hable de lotería electrónica, no sé cuánto, que eso es mentira. Entonces tenemos que poner todo eso en duda. Cuando te llega el correo
del príncipe de yo no sé dónde, de un país de África, que tiene un dinero que está cogido, entonces necesita transferírselo a alguien, por favor. En serio, eso no es verdad. Entonces, No me digas que tú caíste en el gancho, Alex. es que dudemos, señores, es que lo pongamos, porque muchas veces cuando nos detenemos a verlo al final, después que ya la persona fue una víctima y puso la denuncia, es tonta la manera en la que caen en el fraude. Entonces, pongamos todo en duda. Si alguien te escribe y te dice que tiene un problema, te dice, sí, mira, dame un momentico y llámalo por teléfono, fuera del WhatsApp, llámalo directamente, porque alguien puede suplantar un número en WhatsApp si caes en el gancho de nuevo de, mira, tengo un problema, no me están llegando los SMS, te voy a mandar un código a tu teléfono para que tú me lo des, pero el código de tu WhatsApp, es el factor de la autenticación, de doble autenticación de tu WhatsApp, y ahí perdiste el control de tu número en WhatsApp. A veces son las esposas, pero tu número físico tú lo sigues teniendo. Entonces, la persona que te escribió, mira, tengo un problema, te dice, mira, dame un momentico que estoy en medio de algo, y coge el teléfono y llama a esa persona y le dice, Odette, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ahí tú te vas a dar cuenta de sí o no. O sea, yo creo que son por lo menos precauciones básicas que nos pueden quizá reducir el riesgo a la mitad. Bueno, general, pero si todavía caemos en los cuentos de los mantequillas, que no. Ay, sí. Es que la Que avaricia nos es una cosa seria. venden La avaricia. ilusiones. No es que la avaricia Sí. es una cosa seria. General, muchas gracias. Amigos, ha sido el general Claudio Peguero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos de ciberseguridad en No Se Diga Más. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana. Nos vemos mañana. Bye, No bye. Se Diga Más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.